básicamente, como tú dices, los rabinos eran los que llevaban el calendario de acuerdo a lo que el calendario que hizo Gil el segundo, ¿no? Un calendario para el pueblo en el exilio, el pueblo en Exactamente. el exilio, ¿no? Porque ya no se podía en esa época cuando el catolicismo romano empieza a celebrar la Pascua Por su cuenta. por su cuenta y con sus matices y con todas sus regularizaciones y todas sus normativas, ya no se podía celebrarlos desde el templo porque ya no había templo. Así es. Lo hacían bajo un calendario para el pueblo en Occidente, que es un calendario que hasta manejamos el día de hoy. Hasta que se instaure el reino, se instaure el templo, haya un sacerdote y nos empiece a dar las fechas nuevamente. No basta el día de hoy decir que no, voy a celebrar Pesach solamente con la vista de la luna porque no es avalado realmente. No es legal, porque eso ya sería algo independiente, porque no solo es la luna y el Aviv, tiene que ser formalizado por el sumo sacerdote. Y este calendario realmente fue aceptado por el Sanedrín y tenía una validez, tiene una validez hasta el día de hoy. Claro, o sea, vemos que inclusive, como tú mencionas, el Sanedrín es un cuerpo formado por gente que tenía el conocimiento de las escrituras para llevar todo en orden y todo pueda proceder en conforme a lo que dice la escritura, ¿verdad? Básicamente autoridad para Autoridades. juzgar, ¿no? Y en este juicio que se hizo para crear este calendario y aprobarlo, como no afecta a la Torah y es legal, vamos a ver, en el sentido de que no está transgrediendo la Torah lo que están implementando, pero es aceptado por el Eterno, ¿no? Hay cosas que el Sanedrín puede haber aprobado y es contrario a la Torah, pues no puede irse en contra de la Torah y eso no es aceptado. Porque sigue siendo un cuerpo certificado por el Eterno. El Sanedrín realmente, Respaldado. exacto, respaldado porque viene en su origen. El Sanedrín estaba compuesto por 71 personas, ¿no? 70 Así y una persona que era el Nací, el es. príncipe. Viene del origen desde cuando a Moisés se le dice que escoja 70 varones que lo ayuden a legislar. 70 varones más él, El 71. 71. Entonces, tiene un origen respaldado en la Torá y el Eterno respalda lo que él ya habló. Entonces, si estos hombres de alguna manera tal vez se perdieron en el tiempo y no reconocieron a Yeshua, las normativas que hablen conforme a la Torá pues, son aceptadas. Es legalidad, no podemos decir que queda todo rechazado. Podemos ver que con esta ruptura que tiene la iglesia naciente, el cristianismo, los de Oriente con los de Occidente, parte de la historia dice que los de Occidente toman como base las palabras de Yeshua cuando dice hagan esto en memoria de mí. O sea, entonces ellos dicen, como no están llevando ellos la regularización de la cena de Pesach, ellos están haciendo es simplemente, este es un recordatorio que Yeshua nos dejó, el pan y el vino. Pero más sin embargo, ¿cuál es ese pan que comió Yeshua? Ya, antes de entrar en eso, hago un paréntesis, porque ciertamente ellos dicen eso y se basan en ese verso, pero como te digo, es ignorando el contexto. Se cierran sus ojos ante todo el contexto de lo que él está haciendo que es pesa. Primero, ese pan era un pan sin leudar, era un pan que no tenía levadura. Y Yeshua no estaba celebrando básicamente Pesach literal, del cual dice la Torah, era un Pesach que estaba, volvemos, aprobado por el Sanedrín, el Corbán Hajijá. O sea, ese Corbán Hajijá era no con cordero, sino que estamos hablando del pan y el vino. Y se llamaba, bueno, había un pedazo de cordero, ¿no? También, pero lo que él hizo en representación fue el pan y el vino, ¿no? Y él representó y dijo, este pan es mi cuerpo, representa mi cuerpo, que por ustedes es partido, y, o sea, es destrozado, es llevado a la muerte. Y este vino representa mi sangre, que es derramada por ustedes para dar vigencia, que entre en vigencia el nuevo pacto que ya había sido anunciado años atrás por el profeta Jeremías. Entonces entra en vigencia con el derramamiento de la sangre de Yeshua, porque era necesario. Ahora, vamos a encontrar nosotros que esto lo que Yeshua estaba haciendo sí se puede considerar Pesach, pero no era el Pesach del sacrificio del cordero. Porque el Pesaj empezaba es en la noche en la que Yeshua fue arrestado, ¿verdad? Exacto. Él comió Pesaj en la noche anterior. Y era legal. Era Lo que él legal. estaba haciendo era algo legal y una costumbre que, de acuerdo al Sanedrín, los discípulos hacían como una práctica, como tú lo dijiste, Como un simulacro. Un simulacro, un Un ceder, simulacro. pero con sus discípulos, no era todo el pueblo. Al siguiente día, a esa misma hora, se reunía todo el pueblo, pero estaba con sus discípulos, nadie más. Porque recordemos algo, Yeshua tenía muchos discípulos. De hecho, de los que le seguían, envió a 70 Así es. bien entrenados. Y habían otros más, hombres y mujeres, y hasta niños que lo seguían. Pero él se queda con esos 12 nada más en esa cena, con los más íntimos. Y era lo que no solamente lo estaba haciendo él,
lo hacían otros rabinos con sus discípulos y estaban en otros lugares haciendo lo mismo. Él los instruye, ahí aprovecha él ese tiempo para instruirlos, para sentarlos